y 1959 parecía ser un momento ideal para el surgimiento y fortalecimiento de esta tendencia en Cuba. No obstante, había un obstáculo fundamental. Fidel Castro era en ese momento el líder indiscutible de los cubanos y Rasco, que lo conocía profundamente, tenía muy buenas razones para creer que su excompañero de estudios había sido seducido por las ideas comunistas y se preparaba para crear una dictadura colectivista de partido único, patrullada sin misericordia por la policía política, como las que se habían desarrollado y enquistado en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Silvia Pedraza le pregunta a Rasco cuál era la ideología de Fidel en sus años universitarios, este le responde sin vacilación que en esa época Castro ya vivía deslumbrado con el comunismo, convencido de que en el ensayo ¿Qué hacer?, de Lenin estaba el camino más corto hacia el poder. En esos años formativos parece que Fidel había tomado unos cursillos breves de marxismo en las oficinas que tenía el PSP en la calle del Prado. A lo largo de los años he escuchado otros testimonios parecidos que corroboran la información que brinda Rasco. Bernardo Martínez Niebla, ya fallecido, amigo de muchos de los que estamos aquí, exmiembro del comité de dirección del PSP en La Habana en aquellos años, también amigo de Fidel en esa época, luego exiliado en Miami, contaba exactamente lo mismo. Fidel había tomado uno de esos cursillos de iniciación que ofrecía el partido, algo que hoy llamaríamos, como la famosa serie de libros, Marxismo para idiotas. Mi primo José de Jesús Ginjauma Montaner, Pepe Jesús, uno de los jefes de la UIR, cuando Fidel era miembro de esa organización, a quien siempre, a Pepe Jesús, le agradeceré que me escondiera cuando me escapé de la cárcel, solía contarme las agrias discusiones que tenía con Fidel por las simpatías de este con el comunismo a fines de los años 40. Pepe Jesús era, debo aclararlo, anarquista. No obstante, quizás la historia más sorprendente y directa que he escuchado y que corrobora lo que dice José Ignacio, era la que contaba el doctor Rolando Amador, también abogado y compañero de estudios de Fidel, pero su reverso intelectual era inmensamente serio y erudito. Amador, por amistad y compañerismo, en 1950 accedió a encerrarse en un hotel con Fidel para ayudarlo a repasar las asignaturas finales de la carrera, dado que éste, más dedicado a la política que a los estudios, se había descuidado y debía presentarlas por libre. Estando en el hotel, presenció la llegada de una delegación del PSP presidida por Luis Mas Martín, un destacado miembro de ese partido que años más tarde se alzó en Sierra Maestra. Los camaradas venían a notificarle a Fidel que había sido aceptado en el partido. Cuando se marchó la delegación, Amador le preguntó si era comunista, y Fidel le contó que se sentía marxista desde que leyó el manifiesto comunista en los primeros años de la universidad. Tiempo más tarde, en 1968, Fidel le diría a Saúl Landau, un cineasta simpatizante del régimen, exactamente lo mismo, y le agregaría que luego se hizo leninista. Indamiro Restano, por su parte, hijo de un cuadro importante del PSP que llevaba su mismo nombre y militante él mismo en su juventud, aunque luego rompió con el partido, aporta un dato ciertamente relevante. No solo Fidel tenía una estrecha vinculación con el PSP, al menos desde principios de los años 50, antes del ataque al Moncada, sino que el KGB no fue ajeno a la revolución cubana y se mantuvo en la sombra auxiliando al joven criptocomunista. De acuerdo con su relato, 4 camaradas del PSP eran al mismo tiempo oficiales del KGB formados en la Unión Soviética y al servicio de esta. Osvaldo Sánchez, el ex oficial de la República Española Francisco Ciutat, casado con una rusa, Wilfredo Velázquez, conocido como el compañero José, y Joaquín Ordoqui. El quinto miembro de la conspiración era Aníbal Escalante, pero este, de acuerdo con ese testimonio, no pertenecía al KGB. En su momento, a principios de los años 60, Salvador Díaz Berzón, un periodista anticomunista, priista, que debió exiliarse después del golpe de Batista de 1952, aseguraba, y lo hizo ante una subcomisión del Congreso de Estados Unidos, que los lazos entre Fidel y Moscú eran incluso previos y databan, esto lo cuenta él, de 1943, cuando la embajada rusa en Cuba comenzó a fomentar la revolución internacional. Lo problemático de esa fecha es que Fidel entonces tenía 17 años, estaba interno en el Colegio Belén y es difícil pensar que ya tenía ese, no es imposible, pero es difícil pensar que tenía ese tipo de vínculos. Otro elemento más persuasivo del relato de Díaz Berzón, quien llevaba un registro, según él, de 250.000 comunistas latinoamericanos, entre los que estaban muchos cubanos,
registro que fue intervenido y destruido por la fuerza pública, por los revolucionarios cubanos en enero del 59. Es el que describe, y ese es el otro dato, el que describe cómo el PCP, en vista de su escaso peso político nacional, en torno al 5%, practicaba lo que llamaban por la vieja fórmula, el entrismo en otras instituciones políticas para dominarlas desde adentro. Así las cosas, Fidel habría entrado al Partido Ortodoxo de acuerdo con el PCP, mientras Raúl, su hermano, se habría quedado dentro de la juventud del PCP a cara descubierta. En realidad, esta distribución de roles tenía sentido estratégico. Alguien como Raúl, tan subordinado intelectual y emocionalmente a su hermano mayor, difícilmente habría tomado un camino diferente al de Fidel, a menos que estuvieran de acuerdo. Dentro de ese esquema, Fidel tendría puesto un pie en la ortodoxia y el otro en el comunismo por medio de su hermano. Esto no quiere decir que Fidel fuera un comunista disciplinado que seguía las instrucciones del partido, sino alguien convencido del valor de las ideas de Marx y simultáneamente de la utilidad que tenía el PCP para sí mismo y para sus planes de convertirse en el jefe, en el gran jefe. En todo caso, la forma vertiginosa en que Fidel, Raúl, el Che, Antonio Núñez Jiménez y otros pocos comunistas lograron transformar a Cuba en una dictadura colectivista indica que sí existía un plan preconcebido. Mientras Fidel, una y otra vez a lo largo de 1959, negaba que fuera comunista, le entregaba el control de la represión de los órganos de inteligencia y del ejército a los camaradas cubanos del KGB con Osvaldo Sánchez a la cabeza. El poder real estaba ahí, no en la gerencia del aparato de gobierno. Resultado, en 18 meses la isla estaba en el puño de Fidel por medio de sus ocultos camaradas del PCP. Pero estaba en su puño, no en el del partido. Poco tiempo después, cuando parte de la dirección del PCP retó su autoridad, barrió con los principales cabecillas y decretó que una microfracción había intentado traicionar a la revolución. Ahí quedó claro quién servía a quién. Para Fidel, sin dejar de ser comunista, el PCP, la Unión Soviética y el KGB eran los instrumentos para conquistar su gloria personal, no para gobernar colegiadamente dentro de la camisa de fuerza de un partido. En fin, este libro de Rasco vuelve a abrir un debate que tiene más de medio siglo. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente y me enfrentaba a la entronización de la dictadura comunista en Cuba, pensaba que Fidel Castro había caído en la ideología comunista por la propia dinámica de la lucha por implantar su poder personal frente a Estados Unidos y a otros grupos revolucionarios democráticos. Probablemente estaba equivocado de plano. No hubo improvisación, hubo engaño, premeditación y alevosía. Al menos esta vez las teorías conspirativas eran ciertas. José Ignacio Rasco fue uno de los primeros que lo reveló y ahora lo reitera. Hay que tomarlo muy en serio. Sabe lo que dice. Siempre lo ha sabido. Muchas gracias.